Cada nación tiene una historia que se vuelve a contar con las palabras: fue el momento más oscuro en nuestra historia para los Estados Unidos. Ese momento fue la Guerra Civil Americana. Un conflicto, tanto una batalla por el alma de América, como lo fue de política, economía e ideología. Se centró en el concepto de identidad, lo que significaba ser un americano, y por supuesto, todo ligado a la trágica historia de la esclavitud. Fue una guerra que vería muchas nuevas tecnologías y armas empleadas, sentando las bases para el futuro de la guerra. También fue brutal, sangrienta y personal. Hay innumerables historias de aquellos que lucharon en ese monstruoso conflicto, y en el episodio de hoy vamos a examinar 3 historias de combatientes que se convirtieron en venerados por sus respectivos lados y odiados y temidos por sus oponentes. Aquí están 3 de los luchadores más feroces de la Guerra Civil Americana. Bienvenido a Wars of the World 1945. Cuando Jack Hinson comenzó a administrar su granja de tabaco en el condado de Stewart, Tennessee, tenía poca idea de que se estaba estableciendo en lo que se convertiría en un inmueble estratégico apreciado por ambos lados durante la Guerra Civil. Durante la guerra, la región se conocería coloquialmente como Twin the Rivers, y era tan codiciada debido a su posición elevada, lo que facilitaba su defensa y su abundancia de granjas con las que abastecer a las tropas. Cuando los Estados Confederados, de los cuales su natal Tennessee era miembro, comenzaron a hacer movimientos para separarse de la Unión, Jack Hinson tomó el difícil paso de intentar permanecer neutral en la lucha. Su granja había sido construida gracias a la esclavitud, pero él había, para 1861, liberado a sus esclavos, aunque muchos de ellos eligieron permanecer bajo su empleo. A pesar de su postura neutral, 2 de sus hijos habían decidido unirse a la causa confederada contra los ejércitos de la Unión, quienes estaban en amargas batallas con las fuerzas confederadas en todo el estado natal de este último. Con las fuerzas de la Unión generalmente mejor equipadas y mejor entrenadas, los soldados confederados locales, como los hijos de Hinson, utilizaron su conocimiento de la región para llevar a cabo una campaña de guerra de guerrillas, estableciendo trampas y emboscadas para los soldados de la Unión, en Twende. Y comprensiblemente, esto hizo que los soldados de la Unión estuvieran extremadamente ansiosos y sospechosos de la población local que podría estar apoyando a estos guerrilleros, conocidos como bushwhackers. Existe cierto debate sobre por qué Jack Hinson, conocido como Old Jack para su comunidad, de repente pasó de ser solo un hombre, tratando de sobrevivir en tiempos difíciles, a unirse a la causa confederada. Una afirmación persistente es que 2 de sus otros hijos fueron arrestados por las tropas de la Unión, quienes los acusaron de ser bushwhackers antes de ejecutarlos sin juicio ni ninguna evidencia de ningún tipo. Luego, los hijos fueron decapitados y sus cabezas colocadas en la valla de la granja familiar, mientras era saqueada por las tropas de la Unión en busca de armas. Sin embargo, esta afirmación a menudo se disputa o, al menos, se ve con sospecha porque no hay evidencia de que haya ocurrido en absoluto. Como resultado, algunos historiadores afirman que siempre simpatizó con el lado confederado y simplemente estaba ganando tiempo o recopilando información sobre las tropas de la Unión cercanas. Su granja fue brevemente anfitriona del general de la Unión Ulysses S. Grant. La razón más comúnmente aceptada por la que tomó las armas contra la Unión es simplemente la conducta de las tropas de la Unión hacia los locales en general. Las fuerzas de la Unión que ocupaban la zona causaron estragos entre los agricultores locales, cuyos cultivos y ganado a menudo eran requisados para la propia Unión, dañando seriamente la economía local. A pesar de la postura antiesclavista del norte, las tropas de la Unión también arrebataban esclavos a sus dueños solo para obligarlos a servir a su propia causa. Lo que se sabe es que Hinson y su familia fueron finalmente expulsados de su hogar, que más tarde fue quemado hasta los cimientos por las tropas de la Unión. Para alguien como Hinson, que solo intentaba sobrevivir, debió sentir que no le quedaba otra opción. Luchó para proteger a su familia, y así, tomó un rifle y el viejo Jack se fue a la guerra. Pero primero,
tenía venganza en su mente. El 31 de diciembre de 1862, según informes, viajó a una granja cercana, que era hogar de un inmigrante suizo que también había declarado su neutralidad durante los combates. Él y el viejo Jack habían estado en una pelea prolongada desde antes de la guerra y después de que fue expulsado de su granja. El viejo Jack sospechaba que este vecino era el responsable, así que lo mató a tiros. Uniéndose al estilo de guerra de guerrillas de sus compatriotas confederados, el viejo Jack pronto demostró su letal habilidad con un rifle y rápidamente se convirtió en un francotirador prolífico. Viviendo en cuevas, frecuentemente esperaba a que los barcos de la Unión bajaran por el río Tennessee, donde elegiría a los oficiales de la Unión de mayor rango que pudiera, y los despacharía con una sola ronda de su rifle largo de Kentucky de calibre 50. Con cada muerte, añadía una muesca en el cañón de su arma para llevar la cuenta, y su arma eventualmente tendría 36 muescas individuales. Sin embargo, muchos historiadores le atribuyen más muertes. Algunas fuentes citan que hasta 100 tropas de la Unión cayeron ante el viejo Jack, convirtiéndolo en el francotirador más exitoso de la guerra. Una de las hazañas más conocidas de Hinson involucró que actuara como guía para el comandante de caballería confederado Nathan, para Bedford Forrest. Con la guía de Hinson, Forrest pudo montar un ataque exitoso contra la fuerza de la Unión en Johnsonville, que era hogar de suministros significativos que alimentaban la campaña de la Unión. Reconociendo su importancia para la Confederación, las tropas de la Unión realizaron barridos a gran escala en su persecución, pero el viejo Jack siempre lograba escapar. El viejo Jack sobrevivió a la guerra, pero su hijo Robert, líder de una banda de guerrilleros confederados, no corrió con la misma suerte. También perdió a 2 hijas por enfermedad, lo cual muchos atribuyen a haber sido expulsado de sus tierras por las tropas de la Unión. Al estar en el bando perdedor, su nombre cayó en el olvido en los años posteriores a la guerra, solo para que su historia luego fuera redescubierta y recontada por los historiadores, convirtiendo su nombre en una leyenda en el estado de Tennessee por el cual luchó. Las guerras no solo se ganan en batallas en tierra o mar. La clave del éxito de un bando es dañar o destruir la economía del otro, negándoles así la capacidad de llevar a cabo la guerra en absoluto. Una parte aún más vital de este aspecto de la guerra es apoderarse de los suministros destinados a tu enemigo y luego usarlos para alimentar tu propia máquina de guerra. Pero a veces quedan pocos recursos con los combatientes para llevar a cabo tal campaña contra la economía de un enemigo. Entren los corsarios. A menudo comparadas con piratas, las tripulaciones de los barcos corsarios son individuos empleados por su gobierno para cazar barcos enemigos, particularmente barcos mercantes, y hundirlos o apoderarse de ellos. Era un trabajo peligroso, particularmente para los corsarios confederados durante la Guerra Civil Americana, ya que el gobierno de Abraham Lincoln había decretado que la Confederación no era legítima, y por lo tanto, tampoco lo eran sus corsarios. Si eran capturados, se les trataba como piratas y con frecuencia eran ahorcados. Impulsados por la ideología confederada o simplemente por la buena y vieja codicia, la amenaza de la horca hizo poco para disuadir a los capitanes confederados de adquirir una carta del gobierno confederado para apoderarse de los buques de la Unión. Uno de los varios barcos reconvertidos en corsarios fue el capitán de salto, Jefferson Davis, nombrado en honor del primer y finalmente único presidente de la Confederación. La mayoría acortó el nombre a Jeff Davis. Construido como un bergantín de vela rápida en Nueva Orleans en 1845, el barco se convirtió en el barco de esclavos ilegal Echo hasta su captura por los Estados Unidos. Marina cerca de Cuba en 1858. Subastado, fue comprado por un grupo de accionistas de Charleston, Carolina del Sur, quienes luego procedieron a reutilizar el barco una vez más, esta vez para la guerra contra el norte, el resplandeciente en el nombre de su comandante en jefe del sur. Pero un arma es tan buena como su capitán, y en este sentido, el Jeff Davis tenía uno de los mejores capitanes de la flota confederada en la forma de Louis M. Coxeter. Considerado un hombre justo que trataba bien a sus prisioneros, Coxeter ya se había hecho un nombre como marinero competente y era uno de los inversores del barco antes del estallido de la guerra. A su lado estaba su primer oficial, un tal William Ross Postal, cuya carrera se remonta a cuando Texas era independiente y tenía su propia marina en la que él sirvió. Juntos, estos dos hombres y su tripulación de más de 70 se convertirían pronto en los piratas más buscados por la Marina de la Unión,
gracias a un impresionante periodo de operaciones que comenzó a finales de junio de 1861. Coxeter y el Jeff Davis fueron despedidos de Charleston el 28 de junio entre grandes escenas de pompa y circunstancia, ya que la ciudad también estaba celebrando el aniversario de la derrota del almirante británico Sir Peter Parker durante la Guerra de Independencia Americana casi un siglo antes, casi una Amazon. Utilizando su habilidad, Coxeter dirigió el Jeff Davis armado con solo 5 cañones de hierro británicos de 6 años de antigüedad, pasando por los buques de guerra de la Unión que intentaban capturar corsarios como él. Tras escapar, Coxeter inició una campaña de saqueo que habría enorgullecido incluso a los piratas más legendarios. En solo 7 semanas, él y sus hombres capturarían 9 embarcaciones de diferentes tamaños e intentarían navegarlas y su carga hacia los puertos confederados. Según uno de sus víctimas entrevistado más tarde, habían identificado erróneamente al Jeff Davis debido a sus velas de cáñamo de corte francés. Y para cuando se dieron cuenta de su error, Coxeter estaba sobre ellos. Tales hazañas dramáticas en tan corto periodo de tiempo enviaron ondas de choque arriba y abajo de la costa este de América del Norte, y Coxeter se convirtió instantáneamente en el hombre más buscado del día, a excepción del presidente confederado mismo, cuyo nombre adornaba su barco. Sin embargo, no todo fue éxito para Coxeter y sus hombres. Capturar sus premios era una cosa, pero recuperarlos era otra muy distinta. Una vez capturado el barco, se asignaba a miembros de la tripulación de Coxeter para llevarlo de vuelta, pero desafortunadamente no todos tenían las habilidades para evadir el bloqueo de la Unión. Uno de los barcos incautados fue el Enchantress, que fue puesto bajo el cargo de William W. Smith y un pequeño grupo para vigilar y mantener a la tripulación en línea. Intentando llegar a Florida, el barco fue interceptado por el barco de la Union United States Ship Albatross y recapturado. Tratados como piratas, Smith y sus hombres fueron encadenados y transportados a Nueva York, donde fueron juzgados y apenas escaparon de la pena de muerte. Otro de los premios de Coxeter fue el Alvarado, que se encontró siendo perseguido hasta la orilla por el United States Ship Jamestown. Incapaces de mantener su premio, los hombres del Jeff Davis quemaron el barco mientras escapaban tierra adentro. Pero quizás la historia más increíble sobre los barcos capturados por Coxeter fue la del San Juan, Warren. Se creía que había navegado hacia el sur. Las autoridades se sorprendieron al ver el barco navegar hacia Nueva York, habiendo sido recuperado por su tripulación. El esfuerzo por recuperar el barco comenzó cuando el cocinero negro a bordo tomó un hacha y mató a 3 de la tripulación conquistadora mientras dormían en la noche. En algunos casos, Coxeter permitió que las tripulaciones de los barcos que capturó se alejaran después de aliviarlos de la valiosa carga. En más de una instancia, encontró que el número de su tripulación aumentaba gracias a un flujo de desertores de los barcos que capturó y que deseaban cambiarse al lado confederado. Al menos 2 embarcaciones fueron subastadas mientras que otra fue hundida. Mientras que Coxeter y el Jeff Davis eran temidos por los marineros de las flotas mercantes de la Unión, eran adorados por los confederados como héroes. Cuando el barco regresó a Florida el 16 de agosto, multitudes se reunieron para recibirlos. Desafortunadamente, llegaron durante una fuerte tormenta que azotó la costa de Florida, y ni siquiera la habilidad de Coxeter pudo evitar que el Jeff Davis encallara, poniendo fin a la corta pero exitosa carrera del barco. Coxeter intentó recaudar fondos para otro barco corsario, pero no pudo hacerlo. Y así recurrió a capitanear corredores de bloqueo, utilizando sus habilidades para eludir la flota de la Unión y pasar de contrabando, suministros vitales y exportaciones más allá del bloqueo de la Unión que intentaba estrangular el comercio confederado. Dado su éxito a bordo del Jeff Davis, no era raro que los propietarios de barcos confederados entraran en guerras de ofertas para asegurar sus servicios hasta el mismo final de la guerra. Su nombre es uno de los más asociados con el famoso ferrocarril subterráneo que ayudó a los esclavos a escapar de los estados del sur a los del norte, donde la esclavitud era ilegal. Sin embargo, Harriet Tubman también fue una figura pivotal en la historia de la Guerra Civil. Nacida como Araminta Ross en el condado de Dorchester, Maryland, durante marzo de 1822, ella era la quinta de 9 hijos, todos nacidos en un mundo de esclavitud, donde vio a sus hermanos ser vendidos con fines de lucro a granjas y negocios vecinos. Cariñosamente llamada Minty por sus amigos y familiares, su vida cambiaría para siempre cuando, siendo niña, fue golpeada en la cabeza por un peso metálico de 2 libras.
fue lanzado por uno de los capataces que vigilaba a los trabajadores esclavos. El peso fue lanzado a otro esclavo que intentaba huir, pero Harriet se interpuso. La lesión la cambió para toda la vida, ya que sufriría frecuentes desmayos por el resto de sus días debido a ella. No era fácil para su dueño vender a una esclava propensa a tales desmayos, y así terminó trabajando con su padre en la industria maderera. Mientras trabajaba en el comercio de madera, se encontró con algo que nunca pensó que era real: esclavos liberados que venían del norte para transportar los troncos a los molinos del norte. Al interactuar con estos hombres libres, rápidamente aprendió sobre el ferrocarril subterráneo y los métodos secretos de comunicación que empleaban. En 1840, el padre de Tubman fue liberado de la esclavitud por sus dueños, y Minty hizo esfuerzos para asegurarse de que su madre también fuera liberada, llegando incluso a pagarle $5 a un abogado blanco para que investigara su caso, una suma considerable en ese momento. Sin embargo, los recientes nuevos dueños de su madre se negaron a cumplir con los acuerdos de su dueño anterior, y la familia no estaba en posición de impugnar esto en la corte. En 1844, se casó con un esclavo liberado llamado John A. Tubman, y después de tomar su apellido, más tarde cambió su primer nombre a Harriet en honor a su madre. En 1849, Harriet Tubman y 2 de sus hermanos hicieron su oferta por la libertad, huyendo con una recompensa de $100 publicada por su recaptura. Lamentablemente, sus hermanos cambiaron de opinión y ella se vio forzada a irse con ellos. Pero Harriet había probado la libertad y pronto escapó de nuevo. Uniéndose al ferrocarril subterráneo, logró llegar a la libertad en Filadelfia, pero este no fue el final de su increíble historia. ¿Por qué debería ser libre y su familia y amigos seguir siendo esclavos? Así, se convirtió en un miembro prominente del ferrocarril, ayudando a los esclavos a escapar de la opresión en el sur, ganándose el apodo de La Moisés en referencia a la figura bíblica famosa por guiar a su pueblo hacia la libertad. Cuando estalló la guerra en 1861, Harriet Tubman vio esto como una oportunidad para finalmente poner fin a la esclavitud en los Estados Unidos y liberar a su pueblo, siempre y cuando, por supuesto, la guerra terminara con una victoria de la Unión. Uniéndose a un grupo de esclavos liberados y abolicionistas blancos, esperaba ofrecer sus servicios a la causa de la Unión, pero inicialmente se encontró con resistencia. Asumió el papel de enfermera por un breve tiempo. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando el 1 de enero de 1863, Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación, liberando a todos los esclavos en los Estados Unidos y eventualmente en la Confederación. El papel de Tubman ahora estaba cambiando de un trabajo de enfermería menial, pero vital, a usar sus conexiones y experiencia con el ferrocarril subterráneo para establecer una red de espías que recopilaban información sobre las fuerzas confederadas. Pero su papel iría mucho más allá de ser una maestra espía, y demostrando su coraje y determinación, pronto estuvo en las líneas del frente con el coronel James Montgomery, un abolicionista que comandaba un regimiento completamente negro, los Segundos Voluntarios de Carolina del Sur. Juntos, Montgomery y Tubman lideraron una fuerza de 300 hombres a bordo de 3 cañoneras fuera del estrecho de Santa Elena, hacia el río Combahee. En las primeras horas del 2 de junio, la fuerza se dividió en 2 para realizar incursiones en plantaciones confederadas que contenían cientos de esclavos. En el caos que siguió, se rescataron alrededor de 700 esclavos bajo un intenso fuego confederado, dirigido tanto a los asaltantes como a los esclavos que huían, muchos de los cuales llevaban niños en sus brazos. Mientras los cañoneros hacían su escape, los esclavos liberados aún estaban en pánico, y sin conocer su dialecto regional, Harriet Tubman comenzó a cantar para ellos en un esfuerzo por calmar sus nervios. Fue una victoria impresionante para la Unión y una humillante derrota para los confederados. Los esfuerzos de Tubman en la redada no pasaron desapercibidos por la prensa de la Unión, quienes le otorgaron el título de heroína del esfuerzo bélico de la Unión. A pesar de su valentía, se le negó el salario de un soldado porque las mujeres no podían servir en el ejército. Sin desanimarse, ella siguió adelante, sabiendo que el objetivo final, la libertad, valía más que cualquier tarifa. Y continuó en su papel coordinando con las redes de espías de la Unión, y en ocasiones liderando peligrosas partidas de exploración detrás de las líneas enemigas. Su habilidad para comunicarse con las poblaciones negras locales era invaluable. Y para el momento de la derrota final de la Confederación, en 1865, no sería exagerado decir que Harriet Tubman había hecho tanto por la victoria y la libertad de su gente como cualquier otra persona podría hacer
ya sean negros, blancos, hombres o mujeres. Lamentablemente, como demostraría la historia, la lucha por la igualdad en los Estados Unidos reunificados estaba lejos de terminar, y con su poderosa personalidad y naturaleza decidida, Tubman hizo campaña por la igualdad de derechos no solo para la población negra, sino para las mujeres en general. Falleciendo en 1913, desde entonces se ha convertido en un ícono de libertad y coraje, inspirando a personas de todos los orígenes raciales a defender lo que creen, y pionera en el empleo de mujeres en las Fuerzas Armadas en las líneas de frente. Realmente fue una heroína estadounidense, y ahí tienes a 3 de los luchadores más feroces de la Guerra Civil estadounidense. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.